esto la semana pasada, estuvimos hablando la semana pasada con respecto al, ¿cómo se llama? A los versículos que el apóstol Pedro decía, echando toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y, y hablábamos un poquitito que la ansiedad provoca ambientes de esterilidad. Por causa de la ansiedad, no disfrutamos el presente, no disfrutamos las cosas buenas que el Señor nos permite vivir a diario. eh, y no disfrutamos el presente porque siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. Por lo tanto, nunca vivimos, sino siempre esperando vivir. Y eso, fíjate, yo creo que a todas, hermanas amadas, a todas nos tocó y el Señor comienza a trabajar en nuestro interior, porque de verdad que eh, te roba vida, te roba todo, pues, proyectos, te roba todo. Y tenemos a la de cumpleaños allí, Sanchanita, feliz cumpleaños, que lo hayas pasado lindo, ¿sí? Sí, así, gracias, lo pasé súper bien, súper lindo todo, bien Qué celebrada, bueno. de verdad, No, muy no te sorprendida vamos por a el Señor. preguntar qué edad, porque a esta altura ya no se dicen, ¿cierto? Tú dijiste No se más del nota lo medio que cumplí. siglo, más del medio Sí, siglo. yo dije al tiro Amén. para que diga, oye, más de medio siglo que se ve joven. Claro, ahí suena mejor. Claro, amén. Herencia, tía, Vamos, la herencia que usted me dejó, pero que yo, me está pero yo te dejando. conozco, yo te conozco. Gracias, tía, y Eh, saluda a todas y gracias por los saluditos. Amén. Estamos al tiro con el tema como para que podamos después al final estar dando las gracias y que tampoco se nos haga muy tarde, ¿ya? Yo creo que 19:42 a las 8:30 estamos terminando. Yo voy a tratar de hacerlo más corto, o sea, cosa que también tengamos el tiempo para que podamos compartir. Eh, Importante entonces. Creo que tenemos que disfrutar, hermanas amadas, cada día, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, eh, aunque de repente las cosas no se dan como uno quisiera, pero debemos de disfrutar en este minuto. Yo no sé si están todas percibiendo, hermanas amadas, que nosotros estamos en un nivel donde el Señor está llevando a la iglesia y la iglesia somos nosotros. Hoy día nos maravillamos, ¿cierto? Escuchar las oraciones de la mañana, mira toda la gente que se ha ido incorporando a la oración, ya llegamos hasta las 90 personas. eh, y antes de darle, chiquilla, antes de darle, seguir con el tema, eh, el Señor me hablaba esto el sábado, parece que lo compartían las que estuvieron en la oración el sábado pasado, mientras estoy haciendo las cosas, el Señor me llevaba. ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, lo único que quiero es servirte a ti? ¿Sí? Le decimos, ¿sí o no? Señor, estamos para tu servicio. Y el Señor, mira, me dice, esto me habla a mi corazón, a mi espíritu, así, haciendo, estaba en la cocina. Así que corrí a escribirlo y el Señor me decía, servir a Dios es estar ahí donde Él te necesita. Fíjate, servir a Dios es estar ahí donde Él te necesita. Eso es servirle a Él. Y el Señor me llevaba al versículo de 1 Corintios 4, 1 y 2, y dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿ya? Súper importante saber que estamos para servirle a Él. Pero a mí me cambiaba, porque uno siempre le dice servirte a ti, Señor, pero él me decía y me hacía como, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que a todos, porque somos todas mujeres del Espíritu, pero el Señor a mí me llevaba a pensar que era servirle. O sea, es como que te sirvo o no te sirvo. Por ejemplo, la Viviana está sirviendo a su hijo y a su nuera, ¿cierto? Cuidándole la bebé, ¿entiendes? Estoy sirviéndole, o sea, a mí me sirve. Los hijos, el hijo puede decir, mi mamá me sirve en este momento que yo necesito. Entonces, hermanas amadas, eso el Señor me lo dejaba y me dejaba tan claro eso.
¿Le estamos sirviendo? No sé si puedo darme a entender. ¿Le estoy sirviendo? ¿Le sirvo a él? No sé si me doy a entender, porque servicio es, pero ¿le serviré a él? No sé, pues no sé cómo explicarlo. ¿Tendrá en cuenta lo que yo quiero? O quizás ni siquiera se da cuenta que estoy para servirle. ¿Captan? ¿Le sirvo? Entonces, lo importante es estar ahí donde él te necesita. Y esa tiene que ser una conexión del espíritu tuyo, con el Espíritu Santo, con el Cristo que te porta, con el Cristo que te mora en nosotros. Entonces, en esa intimidad, en esa unión, tú tienes que entender en tu espíritu que Él necesita de tu servicio, ¿sí? Y estoy dispuesta, estoy en el momento que Él me necesita, o Señor, ahora no puedo, pero mañana sí, porque ahora tú sabes, tengo el día pero reventado. ¿Cuántas le hemos dicho así? Y a lo mejor otras que no tienen todo el tiempo, pero tampoco tienen la disposición a estar dispuestas a su servicio. Les dejo esta palabra, chiquilla. Y después, más rato, más tarde, fíjate, el mismo sábado, eh, en eso que estoy, no estaba hincada, no estaba orando, estoy hablando con el Señor. ¿Cuántas hablamos con el Señor siempre? Y estoy hablando con el Señor y en mi espíritu decía, es mucho más lo que necesitamos del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo que necesitamos mucho más del Señor? ¿Sí? No es necesito trabajo, no es necesito más plata, no es necesito... Captan, chiquillas, yo le estoy hablando al espíritu de ustedes. Necesito que me sanes, necesito más de Él. Cuando yo estoy con Cristo, cuando estoy en Cristo, cuando estoy llena de Él, hermanas amadas, fíjate, en Él lo tienes todo. ¿Captan? En Él lo tenemos todo. Entonces, lo que me llevaba el Espíritu a decir es mucho más lo que necesitamos del Señor. ¿Cuántas dicen que necesitamos más del Señor? ¿O estás conforme hasta donde tú lo tienes, la capacidad que Él te ha dado, ya está listo? Yo estoy con un hambre, chiquilla, de que es mucho más lo que necesitamos del Señor. Fíjate, y de inmediato viene esto, chiquillas amadas, escúchalo. Y decía, y es mucho más aún lo que Él tiene para entregarnos. ¿Capta? Es mucho más lo que necesitamos del Señor. Y el Señor me decía, y es mucho más aún lo que yo tengo o lo que Él tiene para entregarnos. Acá captúralo, hermanas amadas. Es mucho más lo que necesitamos, que haya esa hambre y esa sed de Cristo. Yo les insto, chiquilla, que no sea un día miércoles más, eh, porque imagínate que yo corrí de la iglesia para acá, estaba sentada tomando un té antes y veo la hora 7:10, partí pero volando, que podría no haberlo suspendido, pero a mí yo tengo una necesidad de transmitirle a ustedes para ir creciendo, que tú tengas la necesidad que necesitas mucho más del Señor, ¿sí? Él es el Señor de los dones, no más dones, no lo necesito a Él. Más salud, Él tiene toda la salud que tú necesitas. Necesito más paz, Él es tu paz. Necesito más gozo, Él es tu gozo. Necesito más dinero. En Él lo tenemos todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Yo les dejo estas dos cosas súper importantes que el Señor me daba y creo que hoy día es importante tomarlo en cuenta porque con esa necesidad tenemos que estar cada día que tú tienes esta comunión con el Señor, cada día, hermanas amadas, cuando tú oras, cuando estás leyendo la palabra, dile, Señor, necesito mucho más. Yo quiero ver esta palabra, hay algo más en esta palabra. Amén. Así que tenemos que disfrutar, hermanas amadas, la palabra, disfrutemos el hoy, porque el futuro aún no ha llegado, ¿sí? Y capaz que no llegue ese futuro que tú te imaginas. El futuro lo tenemos en Cristo. Él ya llegó allá donde tú vas a llegar.
Él tiene todo listo allá lo que tú estás esperando hoy día. Entonces, es un vivir a Cristo permanentemente. Eh, Dios nunca consulta tu pasado, y esto lo hemos escuchado muchas veces al apóstol, y una vez más nos lo repite. Dios nunca consulta tu pasado. Lo que importa es lo que Dios está haciendo ahora y aquí con nosotras. ¿Cuántas dicen amén? Olvídate del pasado, sea bueno o sea malo. Quizás tengamos un pasado ahí medio, como dice el apóstol, que todos tienen un lado oscuro de la luna, ¿cierto? O sea, todo el mundo tiene algo allí, pero ese pasado el Señor ya lo perdonó, nos liberó. El Señor nos hace, ya nos hizo una nueva criatura, y aunque nosotros cometiéramos errores y cometiéramos, todavía está la mano del Señor para tomarnos y para hacernos sentir que hemos sido perdonadas, somos llamadas hijas, somos aceptos en el amado. Amén. Entonces, lo importante, vuelvo a decir, que Él no consulta nuestro pasado, ¿sí? Eh, el Señor conecta con nuestro presente, y lo importante que nos conecta, y es importante nosotros conectarnos con lo que Dios está haciendo aquí. Yo no sé si tú estás viviendo ese aquí del Señor. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te estás moviendo? Amén. Eh, Dice el apóstol Pablo, basta cada día su propio afán. Eso lo dijo el Señor. Amén. Basta cada día su propio afán. O sea, terminaste hoy día, y lo hemos explicado hartas veces. Mañana es otro día. Hoy día lo terminaste, ponte de acuerdo con el Señor. Señor, lo que no alcancé, perdona. Señor, cometí errores. Señor, me costó perdonar. Señor, me faltó amor. Todo lo que está allí lo tiene el Señor, y lo tiene más que claro. Tú hoy día, Señor, terminamos el día en paz, como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado o dormir confiada. Amén. Eh, Fíjate que hablábamos de la ansiedad, ¿cierto? Eh, Muchas veces no disfrutamos lo que tenemos, ya que vivimos comparándonos con otros, y se cae en amargura de no tener. Y fíjate que entender que a todos nos faltan cosas. Alguno está superado de todo, o alguno todavía dice, a mí me está faltando tal o cual cosa, ¿sí? Nos está faltando en todos, en algún momento a todos nos puede faltar algo, hermanos amados, y eso muchas veces te hace vivir no que haya envidia, ni mucho menos, pero tú dices, bueno, yo soy hija de Dios, ¿y por qué esto otro no me resulta? ¿Y por qué estos otros que no tienen a Cristo? Y lo que dice el salmito, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, ¿sí? Porque serán pronto cortados como la hierba. Eh, Creo que todos carecemos de algo, pero con lo que tenemos ya es suficiente para que le cantemos al Señor todo el día. Fíjate qué importante, te puede faltar, a lo mejor todavía estás en una situación, pero nunca te olvides de darle gracias por lo que tienes hasta ahora, y es más que suficiente. Oye, estamos con vida, hay una familia, está en caso ¿cómo se llama? Anita María, tienes a tu madre viva. Yo viví me acuerdo que el Señor me afligía, yo me acuerdo que les conté, y yo llorando y todo, y el Señor me dice, ¿por qué lloras por lo que no tienes aún? Y en eso de que no, lo que no tiene, y no me das gracias por lo que yo te he dado. Y eso el Señor me hizo cambiar, y me di cuenta que tenía a mi madre viva. Y yo le decía, Señor, gracias por mi mami, gracias porque está viva. Imagínate, hoy día ya no la tengo. Ella falleció a los 88, y eso me tiene que haber pasado 87. Pero ahí me dio a conocer el Señor lo importante era de disfrutar lo que tenemos hoy. No podemos, tú disfrutas, tienes trabajo, tienes un sueldo, tienes salud, y tenemos al Cristo poderoso, y ese Cristo en nosotros te va a dar en esos momentos que tú estás quizás faltándote, Señor, dame una idea creativa, Señor, mira, yo cuando veo algún programa que te muestran todas estos emprendimientos,
gente que, mira, empezó con se le ocurrió hacer tal cosa y mira todo lo que es esa persona, pero no te puedes quedar lamentándote por lo que no tienes, sino hay que decir, Señor, si te tengo a ti, lo hemos cantado tantas veces, y lo dice el apóstol, si lo tenemos a él, lo tenemos todo. ¿Cuántas dicen amén? Fíjate que la ansiedad es la peor consejera que existe. La ansiedad es el mayor engaño de la multiplicación. ¿Por qué razón? Porque la ansiedad te va a llevar a que no, porque nosotros todos queremos, a ver, estamos en un desafío de abrir casas iglesias, ¿cierto? Y de crecer y de tener mis 12 discípulas en lo posible, lo antes posible, pero eso también puede, la ansiedad puede llevarnos a perder un poquitito la visión del Señor en nosotros, porque nosotros nos podemos desgastar tratando de hacerlo, pero es el Señor. El apóstol parece que ayer en el desayuno de pastores parece que era el que decía que nosotros podemos, nosotros ya todo lo que es el método ya lo sabemos, ya sabemos qué es lo que son las casas de iglesia, ya sabemos todo. Pero lo que nosotros tenemos que entender que el que trae la multiplicación, el que trae todo, es Cristo en nosotros. Entonces, y el apóstol decía, ninguna persona se va a multiplicar si primero no ama a Cristo. O sea, la multiplicación y todo lo que nosotros vamos a hacer es porque lo amamos a Él. Ese amor genuino de nuestro corazón, ese amor que pueda decirte, no puedo vivir sin Él. ¿Cuántas de ustedes han estado enamoradas, sí? ¿O cuántas viven enamoradas todavía? Levanten todas las manos, chiquillas, sobre todo las que están casadas. Porque es verdad, o sea, cuando tú te enamoraste, a todo el mundo le andabas contando, ¿sí o no? No, y todo. Y después eso como que se va pasando un poquitito, pero Dios quiere que si estamos enamorados y amamos al Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir y vamos a contar lo que nos está sucediendo. Creo que hoy día, hermanas amadas, mira, escucha discípula. Hoy día tenemos que entender lo siguiente. Fíjate que Dios nos está llevando a todos. Tú no te puedes quedar fuera. A todos. Es un vivirlo permanente, es estar atento a la voz de Él, es que te va a hablar una palabra cuando yo escribo esto y que me queda así, estas dos cosas que me daba el sábado, ¿por qué le escribo? Porque yo sé que no es mío. Me llegó y me llegó. Y yo sé que no me salió de mí. Entonces voy y lo escribo, hermanas amadas. Dios va a empezar a moverse de esa manera con nosotras. Anda con una libreta, ponte a orar, busca del Señor y te vas a empezar a meter en una dimensión donde el Señor quiere que estemos viviendo. Yo veo a algunas de ustedes que está, pero recibiendo del Señor y si el Señor te dijo anda a tal parte, va, corre allá y estamos viendo el fruto en que la palabra que el Señor le dio llegó allá y estamos viendo vidas transformadas por una palabra que a una persona le dio el Señor y que se atrevió y fue y corrió. ¿Me entiende? Entonces, no nos podemos quedar, yo no me gustaría que ninguna de ustedes se quedaran sin tener esta experiencia. Ahora, yo no sé cuántas de ustedes ya están listas para la escuela del nuevo pacto, pero la idea es que nadie se nos quede. Hermanas amadas, viene algo tan glorioso, tan glorioso, tan glorioso. Fíjate, hermanas amadas, mira qué importante. Ahora me recuerdo, yo les compartí ahora y lo van a escuchar ustedes el viernes próximo. El Señor a mí me decía, eh, qué importante, fíjate, y me lo recuerda ahora, que nosotros, me decía el Señor, que parece que les contaba la vez pasada, que representara, que representáramos la venida del Señor. ¿Se acuerdan que parece que les dije? Representar, y yo dije, hay que hacer una, ¿cómo se llama? Un acto, ¿cómo se llama? Una actuación de la venida del Señor. Yo me acuerdo que hace años atrás, Chani, ¿te acuerdas? Que hicimos el rapto allá cuando estábamos en Tucapel, fue tremendo. Y, y fíjate, fue tan fuerte lo que hicimos, que fue tan así, fue de verdad una obra gloriosa, porque hicimos, es como un río fuerte cuando vino el Señor y algo tremendo,
y después veíamos a la gente llegar a la iglesia, pero dentro de la obra. Llegaba a la iglesia y buscaba al pastor y buscaba y no había nadie, se habían ido todos y ellos se habían quedado. Oye, cuando nosotros lo estábamos viendo allí, no se nos ponía la carne de gallina, imagínate tú. Entonces, cuando me dice, hay que representar, y yo pensé eso, y el Señor me dice, no, me dice, representar es volverlo a hacer, volverlo a decir, volverlo a hablar. Representar es como decir, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, era como que tenemos que hablar de la venida del Señor permanentemente, tenerlo nosotros presente. Pudo haber sido ayer, pudo haber sido mañana, puede ser de aquí a unos cuantos meses. Yo no sé si usted está viendo las noticias, pero nos está hablando, chiquillas amadas, que algo está anunciando la venida del Señor. ¿Están ahí? Y escuchen esto otro. Y el Señor me decía lo siguiente. ¿Están todas escuchando, sí? Me decía el Señor lo siguiente. Deben estar enseñando la palabra a todos, permanentemente, enseñar la palabra, enseñarle de la venida del Señor, enseñar lo que va a suceder después del rapto. Fíjense, me decía el Señor, porque van a haber muchos que se van a quedar, que, no, que van a estar distraídos y que no se van a dar cuenta cuando el Señor vino y se llevó la iglesia, porque están distraídos, porque no están en la tarea. Chiquillas amadas, no se van a perder, pero van a pasar el tiempo de la gran tribulación, 7 años de gran tribulación. Entonces, estos 7 años de gran tribulación va a estar el anticristo, va a estar anunciando y hablando y todo, imagínate, hermanos amados, que hoy día, no sé si yo, de verdad, yo no me estoy volviendo loca por si acaso, pero hoy día, fíjense, hermanos, que se está hablando hoy día de los ovnis. ¿Han escuchado? Hoy día se está moviendo algo de los ovnis que van a, ¿sabes tú que se está preparando todo para cuando el Señor lleve a su iglesia? Van a decir que son los ovnis los que se llevaron quizá al mar, ¿cómo se llama? A Marte. Pero hermanas amadas, de eso me decía el Señor, tienen que saber porque la gente que se quede es porque estuvo distraída, porque no le interesó estar viviendo el Cristo de todos los días y llenándose de él. Se van a salvar, pero con mucho sacrificio, con mucho dolor. O sea, yo creo que nadie quiere pasar la gran tribulación. La iglesia no la va a pasar, la iglesia va a ser levantada y esos 7 años de la gran tribulación van a ser las bodas del Cordero, donde se nos va ¿cómo se llama? A, 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 a recibir el galardón por todo lo que nosotros pudimos hacer no con nuestra fuerza, sino que lo que nosotros le permitimos que Cristo hiciera en nuestro corazón. ¿Lo están escuchando? ¿Cuántos reciben que esto es del Señor? Amén. Entonces, nosotros, hermanas amadas, con mayor razón estemos atentas a la voz del Señor, a todo lo. El Señor me hablaba con respecto a la, ¿cómo se llama? Eh, lo que va a pasar en la escuela del nuevo pacto. Imagínense, chiquillas amadas, el Señor me decía, Dios es el que está tocando la trompeta en Sion, chiquillas amadas. O sea, lo que va a suceder es porque la iglesia pasa a un nivel de, si tú me preguntas, no lo sé, pero va a ser algo glorioso. La iglesia nunca va a ser más la misma, ni siquiera solamente para visión mundial para la familia, sino que para todo el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. ¿Cuántos reciben esto? Ahora, hermanas amadas, vuelvo a decir, eh, tenemos que aprender a distinguir este ataque sobre el cual estamos, ¿sí? Porque dice que este ladrón anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, tenemos que entender que la iglesia está bajo ataque, que Pedro pudo haber mencionado muchas cosas que tenía tiempo para escribir, de las cuales estamos bajo ataque, pero solo mencionó la ansiedad, ¿sí? Cuando dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un. O sea, ¿qué está diciendo? Echad toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Amén.
porque el Satanás, el diablo, anda como de león rugiente buscando a quien devorar. Hermanas amadas, el enemigo está poniendo fuertemente en este último tiempo, porque sabe que le queda poco, en contra de la iglesia. No es tu inteligencia, no es tu capacidad humana, ni siquiera es mi espiritualidad. Por eso tenemos que estar todos los días, mujeres amadas, todos los días llenándonos, buscando. Señor, como me decía la palabra, necesitamos más de ti. Y Él me dice, y tengo aún más aún de lo que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Fíjate que significa que el problema, cuando estamos hablando de que la iglesia está bajo ataque, significa que el problema que nosotros nos enfrentamos es con de las expresiones, manifestaciones favoritas del enemigo, que es la ansiedad. ¿Cuándo tú te vas a imaginar que el ponerte ansiosa o estar en un cuadro de ansiedad viene directamente como un ataque del enemigo? Fíjate que la ansiedad te hace ponerte, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Muy activa, ¿sí? Y estás haciendo una y otra cosa, pero no estás consciente de qué es lo que vas a hacer al final. Al contrario, estás con una carga emocional. ¿Cuánto le ha pasado así? Tenemos que distinguir, chiquillas amadas, que la ansiedad no es buena. Cuando te pones ansiosa, tú tienes que saber, esta es una obra perversa de las tinieblas. ¿Y por qué no decir, Señor, lo entrego todo? ¿Por qué nos ponemos ansiosas? Porque nosotros queremos solucionar todas las cosas, nosotros arreglar todo. Fíjate que si el enemigo logra ponerte bajo ansiedad, él no necesita molestarte más. Uno pudiera pensar, no, es que el enemigo me está poniendo a ver si me puedo meter con algún hombre, ¿sí? A lo mejor alguna mujer casada, un hombre casado, mirar para el lado, pero fíjate que el diablo sabe que no va a poder por ahí tocarte, ¿sí? Porque sabe que estamos guardados y amamos al Señor y el Señor está en nosotros, pero en esto que están, hermanos amados, es un hilo tan delgado que tú estás bien de cualquier momento y de repente, yo no sé si usted se ha sentido en un estado ansioso y de repente tú te das cuenta que hay algo que te supera, ¿sí o no? Te roba vida. Y lo que menos podemos hacer en ese estado ansioso es parar todo en lo que menos hacemos, parar todo y entregarlo en las manos del Señor y entrar así, echando toda ansiedad sobre Él. Fíjate que la gente come desmedidamente por ansiedad. ¿Cuántas de ustedes cuando están ansiosas comen? ¿O comen siempre? ¿Sí? De verdad, ¿eh? Cuando estás ansiosa es como que la ansiedad produce obesos mórbidos. Es por ello el Señor dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. Mujeres amadas, esta es una palabra, yo la tomo para mí, yo no sé si para ti te bendice, pero echando toda ansiedad, incluso puede haber incluso ponernos ansiedad por lo que decía también con respecto a la multiplicación, ¿sí? Estamos tan activos y tratando de movernos para todas partes, pero sin estar bajo el control del Espíritu Santo, sin estar bajo el control del Señor, que el Señor haga, que el Señor trabaje en esto, entregándole todo al Señor. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que usted tiene todo planificado y está todo y no, voy a estar en esta casa iglesia y llegas y no había nadie? ¿Sí? O la persona que tú invitaste, que sí, y después tampoco fue. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos y hermanas, desde el momento que amanecemos en la mañana, entrega. Señor, yo echo fuera toda ansiedad. Señor, el reposo, entro en tu reposo, entro en tu descanso, entro en ti, porque tú eres mi reposo, tú eres mi descanso. Oh, glorioso, yo no sé a cuánto le está bendiciendo el Señor. Eh, entonces, el trabajo en la obra del Señor jamás debe producir ansiedad. Dígame, ¿sí?
Claro, que otras personas se pueden poner a lo contrario de lo ansiosa, ¿cierto? Pasivas total, no hacen nada. Total, no me puedo poner ansiosa. No, usted trabaje para el Señor, porque la orden está. Vaya y predique el Evangelio, vaya y hable del Señor. Dice que la ansiedad, eh, la ansiedad aborta la visión, la ansiedad aborta la multiplicación. Lo que sí debemos practicar es el gozo que sobrepasa todo entendimiento. El antídoto, chiquilla, el antídoto para la ansiedad es el gozo. Y el gozo es Cristo. El gozo es llenarte del Señor y Dios te va a llevar ahí a que tú puedas, Señor, acá estoy. No dejes de adorar, de alabarle, que ese sea el hábito nuestro. El hábito nuestro de estar en comunión con Él, estarle entregando todo. Fíjate que eh, dice que lo que sí debemos practicar es el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es importante para el diablo? Fíjate, ¿por qué el diablo, qué quiere robarnos a nosotros? Fíjate que el diablo lo que ataca en nosotros, en ti y en mí, es el propósito que encapsulamos todo. El único interés del enemigo sobre nosotros es acabar con el propósito eterno de Dios que hemos abrazado. ¿Cuántas de ustedes están llenas del Señor y decirle, diciendo, Señor, gracias porque estamos acá? Gracias porque me diste el día. Yo no sé si usted hace una evaluación del día, ¿sí? Estuvo este día y fue bien aprovechado. Y a lo mejor hiciste una sola cosa, pero lo hiciste en el Señor. Estuviste ahí quieta, pero recibiste una palabra que te llenó, que te reforzó y que con esa recibiste fuerza. Y en ese momento tú vas y vas a ir donde Dios te está llevando. Te das cuenta que vas a hacer lo que el Señor quiere, pero dentro de lo que el Señor eh, tiene para ti, que es el propósito eterno. Y nosotros hemos tomado ese propósito eterno. Amén. Eh, a ver, voy a ir avanzando. Quiero 10 minutos más. Eh, Fíjate que cuando tú abrazaste el propósito y abrazaste la palabra del nuevo pacto, todo el infierno fue informado y ahora hay una estrategia para ti, del enemigo, imagínate, porque sabe el enemigo. ¿Por qué lo sabe? Porque lo hablamos. Él está alrededor, pero no está dentro de nosotros. Él no puede saber qué estás pensando. Él sabe lo que tú estás pensando porque ¿cuántas de ustedes pensamos hablando? ¿Sí o no? Me gustaría hacer esto. No, esto va a ser. Y lo comunicas. Entonces, cuando tú lo estás comunicando y me llaman a mí y me cuentan y te encuentran tan contenta, sí, amén. Yo te digo, sí, amén. El diablo dice, aquí, a esta no la vamos a dejar que salga con el propósito que ella quiere. Y viene una y otra cosa y de repente nos pasó con Andrea. La Andrea está por allí. Estuvimos ese día domingo haciendo una celebración de los 18 años de matrimonio de unas personas que ella atiende por la iglesia que hace online. Imagínate, lo hicimos, estaba la familia y todo, y al día siguiente, tremendo todo lo que le pasó con el niño. ¿Se acuerdan que pidió oración? Y a mí me mandó varias cosas y yo la vi, pero totalmente una mamá, pues imagínate cómo se siente una mamá cuando su niño está en crisis. Así que fue muy fuerte, porque sabe que hay un corazón dispuesto a tocar a tanta gente, porque es el propósito de Dios para que nadie se pierda. Amén. Así que eh, dice que todo esto ayuda para que le encuentres alguna explicación a tu batalla, hermanas amadas, para que entiendas por qué te pasa lo que te pasa. Porque muchas veces nosotros, siendo hijas de Dios, no sabemos y nos puede entrar aflicción. ¿Y por qué me pasó esto? Eh, con la Andrea yo me acuerdo que lo que ella me ponía triste, pues, triste, me decía muchas cosas que yo la veía que necesitaba tanto.
de la oración y por allí la estuve llamando, pero fíjate por qué, porque no entendemos, ella no entendía las cosas que estaban sucediendo. Dice, tú puedes entrar en estado de confusión y vivir una vida de interrogante. ¿Por qué me pasa esto? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si yo estoy sirviendo a Dios, pues si yo, ¿por qué económicamente estoy mal? Si yo para mí estoy dando los diezmos, estoy, hermanas amadas, fíjate que toda la vida de José fue una batalla para manifestar el propósito de Dios en su vida. El pozo, la cisterna, la cárcel, el odio de sus hermanos, todo fue una batalla. ¿Cuántas pueden decir conmigo? Todas mis batallas es por causa de manifestar el propósito de Dios en esta generación. ¿Tú sientes que eres importante en esta generación para manifestar el propósito de Dios? Yo no sé, yo me siento pero más que agradecida de Dios de poder nosotros ser el instrumento en las manos de Dios. Tú hablas con la gente y la gente queda maravillada. Amén. Así que nunca nos olvidemos que todas nuestras batallas, eh, que el enemigo, ¿cierto? O más bien dicho, las batallas que nosotros estamos pasando, tiene que el enemigo pone, pero que nosotros las tenemos que pasar porque se está cumpliendo el propósito de Dios, porque el enemigo sabe que el propósito de Dios es para bendecir a muchas otras cosas, a muchas otras personas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Amén. Somos llamados con un propósito eterno. Este versículo es Romanos 8:28 de la NTV. Ahora, este versículo de tanto leerlo, de tanto escribirlo, de tanto hablarlo, de repente, hermanos amados, pierde su peso específico para nosotros, de tanto decirlo y repetirlo, que no tiene efecto en nosotros. Pero la palabra dice que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, mi pregunta es, ¿lo estamos amando? Y amar a Dios, como él decía, amarás a tu Dios de todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, como todo lo que dice, ¿sí? Pero nosotros hoy día sabemos que el amor de Dios también fue derramado en nosotros. Así que nosotros también estamos amando con el amor de Cristo. Cuando yo estoy amando, está amando Cristo al Padre, imagínate, a través de nosotros. Amén. Así que esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien, todas las personas, todas las circunstancias nos ayudan a bien. Ahora tenemos que entender que el diablo no descansa, no duerme. ¿Cuántos creían que el diablo descansaba en algún momento? Que en algún momento se iba a cansar, ¿cierto? Y que de tanto dar vueltas, 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 aunque es cíclico, toma una persona y da vuelta para, y ya cuando ve que la persona está firme no puede, tiene que salir de lado, además que él sabe que somos hijos de Dios y que el Señor ya ganó, le ganó la guerra, así que lo que él hace, tratando de amenazarnos, tratándonos de meter temor, pero no puede tocarnos. Así que el ataque del enemigo a menudo se presenta en un sentido abrumador de ansiedad. Empecemos, chiquillas, a revisar nuestra vida. Empecemos a revisar nuestros días. ¿Cómo terminaste el día? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me sentí con tanto peso? ¿Por qué me sentí que ya no tenía la paz? ¿Por qué me sentí que ya el gozo se me había ido? Fíjate que el apóstol nos decía, y con esto termino, hay pastores que se están suicidando porque no supieron leer la batalla. Hay pastores en depresión. Ahora, no necesitas ser pastor para caer en depresión, pero el pastorado exacerba el escenario para que tú caigas en depresión. Gente que te traiciona, gente que se va de la iglesia, pastores que están recién comenzando y que pensaban que todo iba a ser, pero la gente le falló, ¿entiendes? Entonces,
Nosotros, ¿cuánto le dan gracias a Dios por el nuevo pacto? Porque nosotros sabemos al Dios que tenemos, no le estamos sirviendo a la gente, le estamos sirviendo al Señor y lo que nosotros sentimos por la gente no es nuestro. ¿Cuántos saben que lo que sentimos por la gente no es nuestro? Nos reíamos con Daniela ese día, la semana pasada, cuando estuvimos en la 11 de las mujeres, porque ella podía hablar todo lo que el Señor está haciendo y las casas e iglesias que tiene. Y ella decía, pero no yo, porque y yo reforzaba eso, porque ella no tenía mucha paciencia, nada, no mucha, así nada de paciencia, y se cansaba y todo lo tiraba nomás, porque no iba a estar ahí con la gente que le caía mal todavía. Así que, importante, chiquillas amadas, no somos nosotros, es el Señor. Y en todo este quehacer, lo único que Dios quiere, chiquillas, que crezcamos. ¿Y cómo vamos a crecer? Que nosotros menguemos para que Él crezca. ¿Sí? Ya no yo, sino que tú, Señor. El apóstol decía, y lo ha dicho varias veces, y me toma esa palabra, que a nosotros nos tiene que interesar que al Señor le vaya bien en nosotros. Amén. ¿Lo toman esta palabra? Al Señor le tiene que ir bien, no a mí. Al Señor le tiene que ir bien en nosotros. ¿Cuánto lo toman? ¿Sí? O sea, si al Señor le va bien en nosotros, a nosotros nos va a ir como bien. Amén. Voy a dejar hasta acá, chiquillas, para que puedan tener un ratito de cada uno, si quieren también compartir lo que estábamos hablando.